¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a una nueva lección de Morfofisiología 1 donde vamos a revisar el contingente simpático del sistema nervioso vegetativo, ¿ya? Para eso vamos a aterrizar con algunas generalidades y el enfoque del aprendizaje que debes tener sobre este tema, ¿ok? Entonces, ¿por qué debo aprender a largo plazo? Porque es importante que yo me lleve bien las funciones que cumple el sistema nervioso simpático sobre los diferentes aparatos y sistemas, ¿ya? Porque este es un tema madre para aprender principios farmacológicos, chicos. Cuando llegues al curso de farmacología básica y veas el tópico de neurofarmacología, cuando revises los apartados de agonistas adrenérgicos, antagonistas adrenérgicos, cuando veas los mecanismos de acción de los betabloqueantes, entonces va a ser fundamental de que tú al menos ya sepas cuáles son las funciones que cumple el sistema nervioso simpático para luego ver cómo actúa un agonista, o sea, alguien que mimetiza la función del sistema nervioso simpático, y cómo actuaría un antagonista que las contrarresta. Ya es por eso que es fundamental que aprendas bien este tema, de suma rentabilidad a largo plazo, ¿ok? Muy bien, ahora, en las generalidades, ¿de qué se encarga el sistema nervioso autónomo simpático? Tiene dos grandes roles. Uno es una frase cliché, doctores, que se ha sobreexplotado, está en todos los libros de fisiología, ¿ya? Y esta frase es: participa en la famosa respuesta de lucha y huida. Pero analizamos detenidamente qué quiere decir esta respuesta de lucha-huida, ¿ya? La respuesta de lucha-huida, doctores, quiere decir que el sistema nervioso simpático puede acelerar, puede incrementar funciones biológicas con un solo propósito, de proteger al organismo ante una transgresión, ante una amenaza potencial. ¿De acuerdo? Entonces lo va a proteger como incrementando las funciones biológicas para que resista a esta noxa, a esta injuria, ¿ya? Muy bien. Ahora, otro importante rol que cumple el sistema nervioso autónomo simpático es mantener la homeostasis después de que se ha establecido una transgresión, ¿ok? Entonces, luego de una noxa, se disparan todas las respuestas simpáticas para mantener el equilibrio del medio interno, ¿ya? Esto es importantísimo. Ok, entonces ya sé para qué se ha creado este contingente del sistema nervioso vegetativo. Ahora, no puedo hablar de las funciones que cumple el sistema nervioso vegetativo simpático sin antes ver cómo está organizado, cómo está estructurado. Por eso este es nuestro primer tópico que vamos a revisar: la organización y la división del contingente simpático, ¿ya? Y aquí hay bastantes datitos interesantes que vamos a mencionar. Número 1, doctores, ¿ya? Respecto a la organización, ¿ya? En todos tus libros de fisiología vas a encontrar que el sistema nervioso vegetativo simpático va a estar conformado por dos tipos de neurona. Una neurona, ¿ya?, preganglionar, y luego también vamos a encontrar una neurona postganglionar, ¿ok? Ahora, en literatura de neurofisiología un poquito más antigua, se mencionaba antes de una neurona de primer orden, o una neurona, vamos a colocarla aquí, una neurona de orden superior, ¿ya? Entonces, antes se consideraban a estas tres neuronas: neurona central de primer orden, la cual estaba localizada, doctores, ¿dónde? En el diencéfalo, ¿ya? Y es por eso que en algunos libros también vas a encontrar que se habla de centros, ¿ya?, simpáticos, y ahí se comenta de que existen centros superiores y centros inferiores. Y los inferiores son los centros medulares, mientras que los superiores se mencionaba antes que eran los que estaban ubicados en el diencéfalo. ¿En qué parte del diencéfalo? Precisamente, doctores, en el hipotálamo, ¿ya? Entonces, en el hipotálamo encontrábamos a la neurona de orden superior. Hoy en día a esto ya se ha descartado. En realidad no es que se haya descartado, doctores, sino es que se le ha dado otra categoría a esta neurona. Ya no forma parte de las neuronas de primer o segundo orden, sino se le menciona que es, ya, un elemento influenciador. Quiere decir que puede modificar la actividad del sistema nervioso autónomo simpático, a esta neurona de primer orden, ¿ya? Y es importante, claro, doctores, para muchas patologías, ¿ya? Esto explica por qué hay lesiones hipotalámicas que pueden generar una depresión del sistema autónomo simpático como una exacerbación de este, ¿ya? Entonces,
La manera de explicarlo es porque hay centros influenciadores en el hipotálamo que pueden modificar la actividad del sistema nervioso simpático. Pero si regresamos a nuestro nivel Guyton, doctores, entonces acá debemos considerar que existe una primera y una segunda neurona. La neurona preganglionar, entonces te había comentado, y la postganglionar, ¿ya? Entonces, es así donde encontramos a los famosos centros, ¿ya? Centros simpáticos medulares. Y acá vamos a ver entonces la organización del sistema nervioso simpático. Otra frase muy cliché que van a ver ustedes es que el sistema nervioso autónomo simpático tiene una ubicación y una extensión tóraco-lumbar. Tóraco-lumbar quiere decir de segmentos medulares torácicos hasta algunos segmentos medulares lumbares, ¿ok? Y esto de manera precisa no es del todo cierto. Te voy a comentar por qué, ¿ya? En todos tus libros de literatura, incluso para preguntas de exámenes, ¿ya? La respuesta correcta cuando tú hablas de la extensión del sistema nervioso autónomo simpático es que se extiende desde T1 hasta L3 o L4, ¿no? Eso está en tu Guyton, ¿ya? Algunos libros mencionan, no, es solo L2. Bueno, entonces está en los primeros segmentos, aparece desde los primeros segmentos torácicos y acaba en los primeros lumbares, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, cuando tú mencionas esto, entonces se menosprecia un segmento medular que es importantísimo en la regulación simpática de un órgano, ¿ya? ¿Cuál es ese centro? ¿Ya? Es un centro que está en el nivel C8, en el segmento medular C8. Este centro que está en C8 se le conoce como el centro cilioespinal de Buch, ¿ya? ¿En qué participa, Israel? Es la estación, doctores, donde está la neurona preganglionar de la famosa vía óculo-simpática. La vía óculo-simpática, ¿qué es esa? Cuando revises tu tema de casos integradores vas a ver el síndrome de Horner, ¿ya? Y el síndrome de Horner se produce por una lesión, ¿ya? Que puede ser a nivel de la neurona preganglionar que está justo en este centro, como también de la neurona postganglionar o incluso de los centros influenciadores que están a nivel hipotalámico. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esta es la importancia. Cuando nosotros hablamos de la extensión toracolumbar, muchas veces se deja de lado de que existe un segmento medular, ya cervical, que también tiene funciones simpáticas. Y este es el famoso centro cilioespinal de Buch, en el segmento 8 de la médula espinal. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero clásicamente entonces tenemos que la extensión de la médula, del contingente simpático en la médula espinal va entonces desde T1 a L3, L4 como preguntas de examen, ¿ya? Muy bien, pero ya te he hecho ese comentario. Ahora, es ahí, doctores, donde en la médula espinal, específicamente en qué lámina de Rexe, en la lámina 7 de Rexe, recuerda que la lámina 7 de Rexe, recapitulemos, tiene 3 pars. Una pars medial donde está el núcleo dorsal de Clark, una pars intermedia, doctores, donde están unas interneuronas, ¿ya? Y las neuronas delta, y luego tenemos una pars lateral que en los segmentos T1, T2 hasta L3, L4 llegaba a extenderse como un cachito y se denominaba hasta intermedio lateral. Muy bien, es importante esta zona, sí, porque aquí es donde está sentada la neurona preganglionar. Pregunta de examen, doctores. Entonces la neurona preganglionar se ubica en qué lámina de Rexe. Ya la neurona preganglionar se ubica en la 7ª lámina de Rexe, específicamente en el asta intermedio lateral. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué va a pasar? Esta neurona va a proyectar su prolongación axónica, ¿ok? Alcanzando así el nervio raquídeo o nervio periférico, pero va a ser necesario de que esta prolongación axónica se conecte con la cadena simpática. Ahora, ¿cómo puede conectarse con esta cadena ganglionar simpática? A través de un puente, ¿ya? Ya este puente se le va a denominar ramo comunicante, ¿ya? Ahora, recuerda una característica importante de la neurona preganglionar que también comentaremos más adelante. La neurona preganglionar se va a caracterizar porque tiene una fibra axonal muy mielinizada. Es una fibra mielínica tipo B, ¿de acuerdo? Entonces, como es muy mielínica, el puente que está conformado por estas fibras, ¿de acuerdo?, va a recibir el nombre de ramo comunicante
blanco por su riqueza en la vaina de mielina. ¿Estamos? Ahora, una vez de que llega el ganglio simpático, van a existir diversas posibilidades, diversos caminos que puede tomar esta prolongación axónica, ¿ya? Tenemos así un primer escenario en donde de manera inmediata al ganglio que llega hace sinapsis con la segunda neurona, es decir, la neurona postganglionar. ¿De acuerdo? Ese es el primer escenario. Sinapsis en el ganglio que llega. ¿Ok? Ahora, tenemos otro escenario en el cual no va a ser sinapsis en ese ganglio, pero sí en un ganglio de la cadena simpática superior, ¿ya? O un ganglio inferior. Es decir, va a subir o bajar a un nivel específico para hacer sinapsis en otro ganglio de la cadena simpática, ¿ya? Muy bien. Y existe también un tercer escenario en el cual va a pasar de largo por la cadena simpática, es decir, esta solo va a cumplir una función de vía de paso para luego alcanzar un ganglio prevertebral. Recuerda que la cadena simpática es conocida como la cadena paravertebral y los ganglios simpáticos que no forman parte de la cadena simpática se les conoce como los ganglios prevertebrales. En este ganglio prevertebral, entonces el tercer escenario es que ahí se dé la sinapsis con la neurona postganglionar y esta luego proyecte su prolongación axónica para llegar al efector final. Algo que ha sido pregunta de práctica, doctores, es ¿cuáles son los órganos efectores sobre los cuales actúa el sistema nervioso autónomo simpático? Recuerda que actúa sobre músculo cardíaco, sobre músculo liso y sobre glándulas. Esos son entonces sus principales efectores del sistema nervioso autónomo simpático. Músculo cardíaco, ¿ya? Músculo liso, perdona mi L, músculo liso o glándulas, ¿ya? Muy bien. Entonces, hemos visto los tres destinos sinápticos que puede establecer una neurona preganglionar, ¿de acuerdo? ¿Y qué sucede con la neurona postganglionar? ¿Ok? Una vez de que se hace la sinapsis, la postganglionar puede tomar los siguientes recorridos. Se va de frente a la víscera a inervarla, como también si la sinapsis fuera a nivel de la cadena simpática, esta debe regresar al nervio periférico, ¿ok? Para llegar entonces a órganos, a vísceras específicas a través de este nervio raquídeo. Lo voy a usar como un camino, como una carretera. Entonces, para salir de la cadena simpática y regresar al nervio raquídeo, no va a usar el mismo puente que usó la neurona preganglionar, que era el ramo comunicante blanco, no. Ella tiene su propio puentecito y a ese puentecito se le conoce como ramo comunicante gris. ¿Por qué se llama gris, Israel? Porque las fibras de la neurona postganglionar son amielínicas. De hecho, son fibras tipo C. Son fibras peladas, desprovistas de vaina de mielina. Entonces, como son amielínicas, es por eso que a este ramo comunicante, este puentecito, se le conoce como ramo comunicante gris. ¿Ya? Y ha sido pregunta de examen. ¿Ya? ¿Qué tipo de prolongación axónica pasa por el ramo comunicante gris y qué tipo de prolongación axónica pasa por el ramo comunicante blanco? Una pregunta muy sencilla si revisas estos fundamentos. ¿Ok? Muy bien, y de esta manera puede alcanzar a su órgano efector. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en resumen, he hecho este cuadradito para que saquemos las ideas más importantes entonces de la organización y la división del contingente simpático, ¿ya? Estamos entonces en el sector medular. Muy bien, entonces analicemos a la neurona preganglionar. Ya hemos comentado que su pericarión está ubicado ¿dónde? En el asta intermedio lateral a nivel toracolumbar de T1 hasta L2, L3 o L4. ¿Ok? Haciendo esta mención de que también empieza a nivel de C8, ya que el centro ciliopinal de Busch está justo en C8 y T1. Este es el centro ciliopinal de Busch. ¿Ok? Muy bien. Ahora, su axón va a conformar el ramo comunicante blanco. Y el ramo comunicante blanco está formado por qué tipos de fibras, preguntas de examen. Fibras B, ¿ya? Fibras mielínicas tipo B, ¿ok? Ahora, destinos sinápticos, doctores, ¿ya? Los siguientes son los puntos donde puede sinaptar la neurona preganglionar. En ganglios prevertebrales, ¿ya? Ganglios prevertebrales, es decir, acá, doctores, ¿ya? Ahora, hay una particularidad importante recordar. Cuando una neurona preganglionar llega a un ganglio prevertebral, entonces ahí yo puedo predecir que su destino final va a ser una víscera.
Entonces, cuando una neurona preganglionar sinacta en un ganglio prevertebral es porque va a terminar en una víscera, ¿ya? ¿Ok? Y estos ganglios prevertebrales están en los grandes plexos nerviosos, ¿ya? Muy bien. Ahora, si sinactara en la cadena simpática, el destino, doctores, de esta neurona postganglionar, ¿ok? La neurona postganglionar que recibe la posta de la preganglionar va a ser en vasos sanguíneos. Ya, no olvides ese datito. Allá, eso quiere decir que si una neurona preganglionar sinacta en la cadena simpática, es porque la postganglionar va a ir hacia los vasos sanguíneos, ¿ok? Como también, doctores, hay un recorrido que vamos a comentar también más adelante y es el escenario en el cual la prolongación axónica, ya, de la neurona preganglionar no va a establecer una sinapsis con la neurona postganglionar, sino que se va a ir de manera directa a un órgano efector, a una glándula, y esta es la glándula suprarrenal, pero específicamente una porción de esta, que es la médula suprarrenal, a la médula adrenal, ¿de acuerdo? Ya vamos a explicar más adelante ya qué va a suceder ahí, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar entonces ideas que debemos llevarnos de la neurona postganglionar. Recordemos que esta va a conformar ¿qué ramo comunicante? El gris. Y está conformado por fibras, ¿ya? Fibras tipo C. Ya, fibras tipo C. Los destinos, ¿cuáles van a ser? Van a ser músculo cardíaco, músculo liso o alguna glándula. ¿De acuerdo? Entonces eso debe de quedar muy claro. Muy bien, doctores. Entonces ya con eso, ahora vamos a hablar del proceso de neurotransmisión química que se da en el contingente simpático. Para eso es necesario entonces hablar de las características diferenciales que existe entre la neurona preganglionar y postganglionar. Vamos a ver sus principales diferencias. Algunas han sido pregunta de examen y es importante que te las lleves, ¿ya? Muy bien, entonces comentemos los principales datos que me ayudan a mí a diferenciar una preganglionar de la postganglionar. Número 1, el tipo de fibra que lo conforma, de fibra axónica, ¿ok? Número 2, la longitud de la prolongación axónica. Número 3, el tipo de neurotransmisor que liberan. Y número 4, el punto sináptico, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de tipo de fibra, la preganglionar, ¿qué tipo de fibra era, doctores? Ya hemos revisado que era una neurona de fibras, perdón, aquí es mielínicas, ¿ya? Fibras mielínicas, ¿de qué tipo? Mielínicas tipo B. En cambio, la postganglionar está conformado por fibras amielínicas de tipo C. Ya, eso ya hemos revisado, ¿verdad? Muy bien. En la longitud, ya no es que la preganglionar sea un axón corto, sino que comparado al axón de la postganglionar es menor en longitud. Entonces, si hacemos una comparación, la prolongación axónica preganglionar es corto y la postganglionar es extenso, es largo. Pregunta de examen, doctores, ¿ya? Ahora, el neurotransmisor. Regla de oro, doctores, pregunta de examen muchas veces fallada por los chicos, ¿ya? Debemos recordar que las neuronas preganglionares, tanto del contingente simpático como del parasimpático, ¿ya? Son neuronas colinérgicas, es decir, liberan acetilcolina. Por favor, eso tiene que quedar claro. Ahora, las postganglionares también pueden ser colinérgicas. Mire ese datito, pueden ser colinérgicas, lo vamos a comentar más adelante, pero preferentemente son adrenérgicas, noradrenérgicas. Ya liberan adrenalina, noradrenalina, es decir, catecolaminas, ¿ya? Muy bien. Y el punto de sinapsis, doctores, la preganglionar, ¿ya? Hace sinapsis en ganglios prevertebrales, paravertebrales, como también en la médula suprarrenal, ¿ok? Muy bien. Y las postganglionares van directo a un órgano efector, que ya vamos a comentar más adelante, ¿no? Y ya hemos mencionado que puede ser músculo cardíaco, músculo liso o una glándula. Muy bien. Entonces ahora hablemos de estos circuitos de sinapsis que hay entre la neurona preganglionar, la postganglionar, ¿ya? Para eso vamos a aumentar y vamos a ver este esquema que va a dejar más clara la idea. Entonces miren, chicos, acá, espero que se pueda ver, ya está. Vamos a ver entonces el circuito clásico. Acá tenemos a la neurona preganglionar, observa, mi neurona preganglionar, que luego en un ganglio autonómico, es decir, un ganglio de la cadena simpática o un ganglio prevertebral, va a hacer sinapsis y se va a liberar acetilcolina. La acetilcolina entonces
va a actuar sobre qué receptores, sobre receptores nicotínicos. Y como están dentro de una estructura neuronal, son receptores nicotínicos neuronales. Ya a este receptor nicotínico se le conoce como receptor nicotínico NN o también conocido como N2. Ya son sus dos nombres, NN, N2. Pregunta de examen. Ya, muy bien, continuemos entonces. Después entonces se da la posta, doctores, y el mensaje va a través de la neurona postganglionar, que es amielínica. Mira la diferencia, mielina sin mielina. Y luego va a liberar noradrenalina de manera preferente sobre una glándula, sobre músculo liso o sobre músculo cardíaco. Sus principales dianas, ¿ya? Muy bien. Ahora, también tenemos este circuito, doctores, donde la neurona preganglionar no establece una conexión con una neurona postganglionar, sino que se va directamente a las glándulas adrenales, también conocidas como suprarrenales, y va a actuar a nivel de la médula suprarrenal en unas células. Estas son las famosas células cromafines, células que tienen actividad catecolaminérgica, producen catecolamina. De hecho, son las más eficientes en la producción de adrenalina, doctores. Pregunta de examen. ¿Qué producen las células cromafines? Adrenalina. Y la adrenalina va a salir a través de los capilares medulares de la glándula suprarrenal y va a alcanzar así el torrente sanguíneo y puede actuar sobre los vasos sanguíneos. ¿Ya? Muy bien, eso es importante. Ahora, te mencioné entonces que la neurona postganglionar puede ser colinérgica, ¿ya? Como observamos este escenario, puede ser una neurona colinérgica, pero también lo preferente es que el 90% son adrenérgicas, ¿ya? Entonces acá vemos el circuito clásico adrenérgico. Tenemos la preganglionar es acá, vamos a corregir preganglionar, hace sinapsis acá, la postganglionar y mira, se libera adrenalina. Esto sucede cuando la célula efectora es músculo liso, es músculo cardíaco o es una glándula. Ahora, para que sea colinérgica, su destino necesariamente va a ser una glándula sudorípara. Pregunta de examen, ¿ya? Entonces, ¿dónde podemos encontrar neuronas postganglionares colinérgicas? Cuando el órgano efector sea una glándula sudorípara. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, doctores, entonces así hemos visto la organización de los circuitos de neurotransmisión. Ahora vamos a hablar del proceso de síntesis de estos neurotransmisores. El neurotransmisor bandera entonces del contingente simpático, que son las catecolaminas, ¿ya? Vamos a regresar y vamos a empezar por aquí. Las catecolaminas, doctores, ¿ya? Entonces las catecolaminas van a derivar de un aminoácido, pregunta de práctica, doctores, que es la tirosina. Ya, acá está la tirosina. Ese es el aminoácido precursor, ¿ya? Y esta tirosina va a ser hidroxilada por una enzima importante. Esta es la famosa tiroxina hidroxilasa. Este es el punto, doctores, de regulación de toda la cascada enzimática, ¿ya? Entonces aquí vemos el paso limitante de la reacción enzimática, ¿ya? Entonces el principal punto donde se puede regular, porque de acá todas estas enzimas, una vez que llega a su sustrato, no se detienen. Estos puntos enzimáticos no son regulables, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? La tiroxina hidroxilasa, va a hidroxilar y la va a transformar en dopa. Y luego esta dopa va a ser descarboxilada, es decir, le van a quitar su grupo carboxilo y así vamos a tener a la primera catecolamina, que es la dopamina. Ojo, la dopamina entonces también es considerada una catecolamina, ¿ok? Muy bien. Luego, la dopamina va a ser hidroxilada, se le va a agregar un grupo hidroxilo y así se va a transformar en noradrenalina por medio de la enzima dopamina hidroxilasa, que es lo que preguntan siempre, la enzima encargada de la producción de noradrenalina, la cual es la dopamina beta hidroxilasa, ¿ya? Segunda catecolamina importante. Ahora, este es el circuito clásico, doctores, que nosotros vamos a observar en la mayoría de las neuronas noradrenérgicas. Sin embargo, en las células cromafines, ¿ya? En las células cromafines, que ¿dónde estaban? En la médula suprarrenal, vamos a encontrar una enzima especial que se le conoce, doctores, como la feniletolamina, ¿ya?
N-metiltransferasa. ¿Cuál es el rol de esta enzima, doctores? Va a transformar la noradrenalina en adrenalina. ¿Ya? La va a transformar en adrenalina. Y así tenemos entonces a las principales catecolaminas: dopamina, noradrenalina, adrenalina. Algunos aspectos importantes que lo mencionan no todos los libros es que a veces también se usa como aminoácido precursor a la fenilalanina para la transformación en lentirosina, que luego va a seguir la vía de síntesis de las catecolaminas. Esto es un aspecto sumamente importante. Ahora, si te das cuenta acá, vamos a ver un grupo de enzimas, pero ya no participan en la síntesis de catecolaminas. Estas participan en la degradación de las catecolaminas, ¿de acuerdo? Y son dos. Tenemos así a la catecol-metiltransferasa y a la monoamino oxidasa. Ahora, ¿por qué es importante conocer bien el proceso de degradación de las catecolaminas? ¿Ya? Por una correlación clínica que te mencionaré a continuación. Mira, hay una patología, ¿ya?, en donde hay una sobreproducción de adrenalina, sobre todo adrenalina, y en menor parte de noradrenalina, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si hay una sobreproducción de adrenalina? Entonces se van a saturar los sistemas de recaptación y la única salida que va a quedar para regular el exceso de estas catecolaminas van a ser la degradación enzimática. Entonces, como hay una mayor degradación de adrenalina, se van a incrementar en sangre sus residuos, que son estos que vamos a comentar, ¿ya? Y por eso me sirven bastante en el reconocimiento para el diagnóstico de esta enfermedad. Hay una patología donde hay un aumento de las metanefrinas, del ácido vanillimandélico, ¿ok? O del ácido dihidroximandélico, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama esa patología? El feocromocitoma. Es una neoplasia que produce demasiada adrenalina. Entonces, como aumenta la adrenalina, estas enzimas tienen más chamba, tienen que degradar la adrenalina. Por lo tanto, la adrenalina por la catecol-metiltransferasa se transforma en metanefrina y la noradrenalina por la misma enzima se transforma en normetranefina. Ahora, si actúa en ellas la monoamino oxidasa o MAO, se transformarán en ácido dihidroximandélico, que por medio de la ya la catecol-metiltransferasa se transformará en ácido vanililmandélico, ¿ya? Y las metanefrinas, doctores, por medio de la MAO se transforman también en este producto final. De esta manera, en la clínica se dosan las concentraciones de metanefrinas y normetranefinas en orina, porque por esta vía se eliminan los productos residuales de las catecolaminas, ¿ya?, para el diagnóstico entonces de el feocromocitoma. Te puede venir un caso de un paciente que tiene una sobreactividad del sistema nervioso simpático, bien hipertenso, con palpitaciones, ¿ya? Y de manera característica, cuando se le dosan metanefrinas, están aumentadas 10, 50 veces el valor normal. Piensa en esa neoplasia, ¿ok? Muy bien, chicos. Ahora vamos entonces a profundizar este concepto que es la recaptación y la eliminación de las catecolaminas, de la noradrenalina y la adrenalina. Entonces recuerda algo, ¿ya? Cuando se liberan estos neurotransmisores, ¿ya?, estos tienen función biológica mientras se encuentren en la hendidura sináptica. Entonces deben existir mecanismos, doctores, que regulen la concentración en la hendidura sináptica de estos neurotransmisores, ¿ya? Y los principales mecanismos que regulan la concentración son por recaptación, el cual es el principal mecanismo de regulación de la concentración de neurotransmisores, y el otro importante es la degradación. Ahora mira, 90% de los neurotransmisores, ya, adrenérgicos liberados en la hendidura sináptica se recaptan. Solo un 10% se va a degradar, ¿ya? Es decir, la mayoría de neurotransmisores se van a reciclar. Y si se degradan, ya hemos mencionado que puede ser por la CON o por la MAO. Un dato importante que quizás te pregunten es que la CON va a tener una ubicación, es decir, se puede encontrar en tejido neuronal como también extraneuronal, mientras que la MAO solo lo vas a encontrar en neuronas, a esta enzima, ¿ya? Muy bien. Entonces, el mecanismo de recaptación, acá vamos a aumentar para precisar algunos detalles del mecanismo de recaptación. Existen recaptadores neurales como también recaptadores no neurales. ¿Qué son, doctores? Son unos canales, observa,
¿ya? Son unos canales que pueden tener una ubicación de membrana, ¿ya? Pueden estar en la membrana, como también pueden tener una localización vesicular, ¿ya? Esta es la localización vesicular. Los principales recaptadores de membrana son los canales NEC. Ya tenemos los canales NEC. Y mira, de estos canales NEC, que son los principales, debes llevarte la siguiente idea fundamental. Los NEC tienen una mayor afinidad por la noradrenalina, más que por la epinefrina. ¿Ok? Muy bien. También existen unos DAC que tienen la misma afinidad, es decir, mayor a la noradrenalina que la epinefrina, pero la verdad no son tan abundantes como los NEC, ¿ok? Entonces el NEC es el recaptador de excelencia de membrana. Ahora, mira, el NEC, doctores, puede ser bloqueado por algunas drogas, por algunos fármacos, ¿ya? Y es por eso que vamos a ver cómo algunas drogas, si bloquean a un recaptador de membrana, actúan como un simpático mimético indirecto. O sea, aumentan el tono simpático porque bloquean la recaptación del neurotransmisor, y al quedarse más tiempo en la hendidura sináptica, este activa los receptores en un tiempo más prolongado, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuáles son estas drogas? La cocaína. Por eso, cuando un paciente llega por una intoxicación de cocaína, ¿cuál es la clínica que vas a observar? Una clínica de una exacerbación de las funciones simpáticas, clínica simpático-mimética. ¿Ya? Lo vas a ver hipertenso, con palpitaciones, ¿ok? Porque la cocaína bloquea a este canal. Lo bloquea, doctores. Entonces, no se recaptan los neurotransmisores, quedan más tiempo en la hendidura sináptica, activando a los receptores adrenérgicos. ¿Estamos? También, por un mecanismo similar, los antidepresivos tricíclicos también pueden bloquear al NEC y de esta manera aumentar el tono simpático, ¿ya? Muy bien. Ahora, hay otro recaptador importante que es de localización vesicular, que es el BMAC, ¿ya? El BMAC, doctores, fue un blanco terapéutico para los pacientes psiquiátricos, ¿ya? Mira, este canalcito lo que va a hacer es importar, doctores, la noradrenalina del citosol. Es decir, una vez que el NEC lo metió, su chamba del BMAC es meterlo a las vesículas sinápticas, ¿ya? Muy bien. Ahora, este puede ser bloqueado por un fármaco, que es la reserpina. Pero mira cómo acá sucede todo lo contrario. La reserpina bloquea, doctores, entonces la introducción de la noradrenalina a los cuerpos vesiculares, y el efecto final no va a ser una exacerbación del sistema nervioso simpático, sino se va a deprimir. ¿Por qué? Porque el neurotransmisor va a quedar en el citosol y luego va a ser degradado, porque por aquí que hay MAO que lo va a destruir. De esta manera se van a depletar las reservas de noradrenalina y por lo tanto la reserpina, ¿qué acción tiene? Va a actuar como un depresor simpático, porque le va a quitar todos los neurotransmisores que pueden estar en las vesículas y luego ser liberados de nuevo, y los va a dejar en el citosol para que sean destruidos por la MAO, ¿ya? Por eso este fármaco en pacientes psiquiátricos, ¿ya? Entonces fue utilizado para disminuir el tono adrenérgico, ¿ya? Para disminuir el tono adrenérgico. Y cumple un mismo mecanismo también sobre los receptores serotonérgicos, ¿ya? La reserpina. Sin embargo, debido a sus abundantes reacciones adversas, ya no es un fármaco tan utilizado. Pero recuerda dónde actúa, en el canal BMAC, ¿ya? Entonces, mira, hemos visto aplicaciones clínicas importantes. También acá, mira, tenemos a la metirosina, no se usa en la práctica clínica, pero puede inhibir a la tiroxina hidroxilasa, que es el paso limitante de la síntesis de las catecolaminas, disminuyendo así la producción de noradrenalina, ¿ya? Muy bien. Entonces, hemos visto la importancia que tienen los recaptadores. Como si se bloquea uno, puede aumentar el tono simpático, llegando a producir manifestaciones clínicas, doctores, ¿ya? Ahora, también hay un tercer mecanismo que puede regular la concentración, ¿ya? De las catecolaminas. Y esta es una vía adrenérgica. Mira, cuando se libera por exocitosis los neurotransmisores, debes recordar que la exocitosis está mediada ¿por qué? Por calcio, por el calcio intracelular. Y para que se dé exocitosis deben incrementar la concentración intracelular de calcio, ¿ya? ¿Cómo se hace esto?
activando la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa produce AMP cíclico y el AMP cíclico incrementado abre los canales de calcio y de esta manera el calcio al ingresar promueve la fusión de membrana de la vesícula con la membrana citoplasmática y así se libera el neurotransmisor noradrenalina. Ese es el proceso de exocitosis normal. Ahora, la propia noradrenalina, doctores, va a activar a un receptor que está en el sector presináptico y específicamente es un receptor alfa-2 adrenérgico. ¿Pero qué hace este receptor alfa-2 adrenérgico? Va a inhibir a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa que hacía, sorpresa, la adenilato ciclasa entonces producía MP cíclico para que se abran los canales. Entonces, si esta es bloqueada, es suprimida, ya no hay mucho MP cíclico, ya no se pueden mantener abiertos los canales de calcio y así se bloquea la exocitosis y se detiene la liberación de catecolaminas, ¿ya? Entonces recuerden todos estos mecanismos, ¿ok? Tenemos entonces al más importante, recaptación, 90%. Luego tenemos el proceso de degradación, que vemos aquí las enzimas que ya habíamos comentado. Las enzimas que son principalmente la MAO, la CON, ¿ok? Luego también tenemos el mecanismo de regulación por la vía alfa-2 adrenérgica. Ok, chicos, entonces esperamos con todos estos primeros fundamentos ya que queden las ideas claras para ahora sí abordar la función de los receptores adrenérgicos y las acciones ya que cumple el sistema nervioso simpático sobre los diferentes aparatos y sistemas. Acompáñenme.